Bueno, vamos a ir iniciando y poco a poco se nos van a ir poniendo los demás. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien, que los bendiga. Bienvenidos a un nuevo día en el que vamos a compartir la palabra del Señor, un nuevo sábado, un día de reposo. Antes de iniciar, yo quería compartirles un par de versículos de la Biblia para que los podamos leer. Se los voy a compartir en pantalla para que los podamos leer entre todos. Espero que estén viendo ahí mi pantalla. Y quería compartirles como primer versículo Proverbios 12, que dice así: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos del justo son rectitud, mas los consejos del impío, engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según las obras de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un minuto. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad con su contentamiento. El corazón cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo bate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Este proverbio 12 que quería compartirles el día de hoy, quería hacer énfasis más que todo en cómo la sabiduría que podemos nosotros adquirir nos va a poder guiar el camino correcto, el camino recto que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y cómo si nosotros buscamos esa sabiduría, andar conforme a su palabra y andar conforme a sus caminos, Él siempre nos va a diferenciar de los impíos. Nos va a cuidar, nos va a guiar en todo momento, y sabremos que siempre será la mano del Señor la que está con cada uno de nosotros. También quería reforzar con el capítulo, versículo 6:43 de San Lucas, que dice así: que por sus frutos los conoceréis. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto.
pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos que tener nuestro corazón abundantemente lleno de la sabiduría y de la palabra de Dios para que podamos expresarlos a las demás personas, ser luz en medio de las tinieblas, en este mundo que estamos, porque las personas siempre se van a fijar en nosotros. Ellos van a ver una luz diferente, tanto en lo espiritual como a nivel físico. También van a poder vernos que somos diferentes a lo largo de las demás personas porque está el Señor y el Espíritu Santo con cada uno de nosotros. Por eso es importante que podamos dedicarle al Señor lo mejor de nuestros tiempos, ¿verdad? Y con toda diligencia poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia para hallar el oportuno socorro y tenerlo siempre en nuestros corazones. Ahora sí, oramos antes de iniciar. Señor Jesús, Padre Celestial, grande y bueno eres, Señor. Gracias por esta semana que nos has regalado, que está a punto de finalizar, Señor. Gracias por este Shabbat, este nuevo día de reposo, porque podemos congregarnos, Señor, aquí de forma virtual con nuestros seres queridos, nuestra familia espiritual, Señor, con nuestros hermanos. Gracias por tu bondad, Señor, por tu amor eterno, porque tú siempre tienes todo bajo control, Señor. Porque aunque pasemos, Señor, cada uno de nosotros momentos y situaciones difíciles, angustiantes, Señor, sabemos que tú miras nuestros corazones, sabemos que tú nos cuidas, Señor, que tú nos guías. Y tú lo que nos pides, Señor, es que podamos obedecer tus mandamientos, Señor, que sabemos que no son gravosos, sino que deben de ser para gozo de nosotros el poder cumplirnos, Señor. Tu palabra, Señor, es quien nos guía, y en tu palabra podemos encontrar todas y cada una de las respuestas a nuestras interrogantes. Que podamos nosotros compartir, Señor, esa sabiduría que solamente por tu misericordia, Señor, nos has dado. Porque ha sido por tu gracia y por tu misericordia, Señor, y por tu favor, que hemos podido encontrar la verdad, Señor, y que tú has llegado a nuestros corazones, Señor. Porque desde el principio de la creación del mundo, Señor, y el universo, tú ya nos conocías, Señor, y sabías que tienes un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y a nuestros corazones, Señor, que podamos poner atención el día de hoy en esta prédica, en tu palabra, para que la podamos guardar tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, que la podamos hacer rema en nuestras vidas, Señor, que podamos compartirlas con las demás personas que tanto necesitan. Gracias porque nos has dado, Señor, bendiciones en abundancia, Señor. Nos has dado la vida, Señor. Nos has dado salud, nos has protegido, nos has dado un techo, Señor, un hogar, una familia, Señor, y muchas otras cosas más que muchas veces, Señor, damos por sentado y no te agradecemos, Padre Santo. Pero tú eres bueno con cada uno de nosotros y sabemos que tus planes se cumplirán siempre en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor. Aviva siempre ese fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que podamos poner al servicio tuyo nuestros dones, Señor, y que podamos expresar el fruto del Espíritu Santo a lo largo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a Fabricio en esta prédica el día de hoy para que pueda ser ese instrumento tuyo para que nos pueda guiar con su palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora vamos a compartirle lo que es la canción y la alabanza del día de hoy. Gloria a Dios por la alabanza del día de hoy. Y con esto le damos el pase a nuestro pastor Fabricio para la prédica del día de hoy. Muchas gracias, Esteban, que Dios te bendiga. Bienvenidos a todos los que están conectados ahorita y a los que van a ver la prédica también y a escucharla en el canal de YouTube. Vamos a ir inmediatamente a la prédica. Voy aquí a compartir la pantalla. Ahí se escucha bien, Esteban, el audio. Es que vieras que ahora aquí estaba lloviendo mucho y no sé si en Sí, este micrófono. se escucha muy bien y ya se está proyectando todo. Ok, bueno. Eh, En el nombre de Jesús, Padre del cielo, te pedimos que todo lo que vayamos a ver en esta tarde sea para edificar la iglesia, por la cual, Señor, tú pagaste con tu propia sangre. Padre del cielo, toma control de la mente, el corazón, Señor, de cada uno de nosotros, para que no haya ninguna distracción y todo lo que veamos en esta tarde, Señor, que es
de mucha importancia el mensaje que estás mandando el día de hoy. Sea atesorado en nuestro corazón y haya una reacción, Padre del cielo, de tu pueblo, Señor, que te ama. En el nombre de Jesús yo renuncio al yo y declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, siempre empezamos con la filmina, ¿verdad? Donde está la dirección del correo electrónico del Ministerio a Padre como las Águilas, para que cualquier persona que nos quiera contactar para estudios de Biblia o ser ministrado, ahí tenga el acceso, el número de WhatsApp y también la dirección del canal de YouTube para que puedan ver las prédicas que están siendo grabadas todos los sábados. Les pido a los que tengan la Biblia a mano, ¿verdad? Que abran la Biblia, preferiblemente la de papel, ¿verdad? Porque vamos a investigar y a escudriñar el libro de Hechos, capítulo 2, principalmente en los versículos que van del versículo 22 al 47. Repito, Hechos 2, del versículo 22 al 47. El título de la prédica enseñanza de hoy es La verdadera iglesia. Ahí doy un chancecito para que hay personas que no les gusta anotar o hacer notas en la Biblia. Sin embargo, yo, bueno, en la Biblia que yo tengo, sí hago notas y muchas, ¿verdad? Porque todos los días aprendemos y es importante cuando uno predica tener la información bien identificada. Y hoy vamos a ver que la Biblia describe en el libro de Hechos cuál es la iglesia que Dios espera, o cómo funciona la iglesia y cómo opera la iglesia, que el Señor Jesucristo espera que exista, ¿verdad? No solo en esta actualidad, sino desde que Él vino a dar el mensaje personalmente hace más de 20 siglos, ¿verdad? Ok, entonces ahí, cuando tengan ya el libro de Hechos 2, del capítulo 22 hasta el 47, y vamos a ir haciendo algunas anotaciones en la prédica de hoy, porque vamos a ver 8 puntos importantes en esos versículos. O sea que hay que hacer 8 anotaciones más o menos, desde el versículo 22 al 47 inclusive. Ok, entonces, ¿cuál es la iglesia? ¿Verdad? Sabiendo que la iglesia no es un edificio, somos las personas. ¿Cuál es la iglesia que Dios espera que seamos nosotros? Bueno, la iglesia es nosotros como iglesia tenemos que honrar siempre al Señor Jesucristo. Tenemos que estar seguros de tener la llenura del Espíritu Santo y también de estar fundamentada en la Escritura. Y esta es la iglesia que tiene con estas características que la Biblia dice que se convierte en un arma poderosa, un instrumento de Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a repasar en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando la iglesia, ¿verdad? Fue llena del poder del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés y el apóstol Pedro dio su primer discurso, ¿verdad? Entonces, más adelante vamos a ver características de la iglesia que el Señor Jesús fundó y viene descrita en el libro de Hechos. Entonces, cuando el Señor Jesús vino, ¿verdad? Su primera venida, sabiendo que viene una segunda vez, Él enseña con el ejemplo de qué se trata ser un discípulo de Él. Él dio el ejemplo y enseñó a sus apóstoles y discípulos de qué se trata la doctrina que Él vino a enseñar. Porque la doctrina que Él vino a enseñar es solo una. O sea, que existe una sana doctrina. La doctrina es el conocimiento que el Señor nos vino a transmitir. ¿Okay? Y así como hay sana doctrina, hay falsas doctrinas. Entonces, el Señor demostró y enseñó personalmente, ¿verdad? Con la unción del Espíritu Santo y con poder y autoridad, cómo es que tiene que funcionar la iglesia que Él mismo fundó, porque el que fundó la iglesia cristiana fue el Señor Jesucristo, no fue ningún hombre, fue Él personalmente. Y cómo debe actuar y presentarse delante de un mundo totalmente perdido. Ahora Esteban, que estaba orando y dándonos, ¿verdad?, la oración inicial,
lo dijo muy claro, de que la gente del mundo nos observa a nosotros, ¿verdad? Un mundo que sabemos, porque lo podemos ver, que está sumergido en la oscuridad y en la ignorancia. La Biblia dice en el libro de Mateo 5 que nosotros, los creyentes, somos la luz del mundo y que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que estamos puestos en la tierra para alumbrar las tinieblas, eh, llevar luz, conocimiento de vida eterna a las personas que no lo tienen. Y ese es el tema principal de la prédica del día de hoy, porque es una orden. En algunas de las prédicas presenciales que hemos tenido en este año, hemos visto cómo el Señor nos recuerda y nos ordena, ¿verdad? El predicar la palabra de Dios a las personas que no lo conocen. Y hoy el Señor pone, bueno, la verdadera iglesia. La verdadera iglesia tiene que hacer la función que el Señor Jesús mandó. Y hoy tenemos que ver si lo estamos haciendo o no. El Señor ordena, ¿verdad? El avivamiento, que es una iglesia viva, que dé fruto. Y en este tiempo, ahora más que nunca, ¿por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, de que está muy cercano el tiempo que la Biblia describe como la gran tribulación. La Biblia dice, por ejemplo, que antes de la segunda venida del Señor íbamos a estar viviendo un tiempo que Mateo 24 define como el tiempo de dolores. Pero sabemos que el tiempo de dolores no va a ser para siempre, es un tiempo, es el inicio, ¿verdad?, de un evento que la Biblia sí describe que es la gran tribulación, que son los juicios de Dios sobre la tierra. Y esos vienen descritos de Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19, que es cuando el Señor regresa. Bueno, estamos en tiempo de dolores. Todavía no ha empezado la gran tribulación, porque la iglesia todavía está en la tierra y todavía no ha salido de una manera pública el personaje que tiene que manifestarse, ¿verdad? Que la Biblia anuncia y le dice el hombre de perdición, el hijo de pecado, el inicuo, ¿verdad? Y en algunos versículos le dice el anticristo, sabiendo que anti no es solo en contra, sino en vez de, se va a hacer pasar por el Señor Jesucristo. Bueno, entonces estamos llegando ya a esa etapa, ¿verdad?, que la Biblia describe como un tiempo de angustia que no ha habido nunca desde que existe el ser humano sobre la tierra y tampoco va a haber. Todavía no estamos en ese momento, pero se está acercando. Y bueno, lamentablemente muchos miembros de la iglesia están dormidos y precisamente el día de hoy el objetivo es despertarnos todos, ¿verdad? Para ver qué es lo que estamos haciendo, no solo en lo individual, sino como el cuerpo de Cristo. Muchos distraídos, dejándose aún llevar por anhelos del mundo y siendo engañados por el mundo, porque la Biblia dice que nosotros tenemos tres enemigos: la carne, Satanás y el mundo. Y el mundo, ¿verdad?, que todavía está operativo en el sentido de los entretenimientos, el tema de muchas personas buscar acumular riquezas, ¿verdad?, que es parte de la manera en que el enemigo se roba la semilla. Podemos verlo en la parábola del sembrador, ¿verdad?, donde la semilla cae entre espinos. Es cuando los afanes y los engaños de las riquezas ahogan la semilla, dice la escritura, para que ésta no crezca ni dé fruto. Bueno, entonces veámoslo de un punto de vista de que estamos llegando al final de la historia. Y si analizamos la historia del hombre sobre la tierra, ¿verdad?, podemos ver que el hombre ha experimentado prácticamente todo lo que ha querido. Diferentes tipos de gobierno, bueno, ahora, ¿verdad?, que se escucha en Europa, ¿verdad?, el fallecimiento de un personaje, de una señora que reinó por 70 años, ¿verdad? Podemos ver que, bueno, antes los reinos tenían una estructura diferente, donde no era solamente un tema ornamental, sino que de verdad tomaban decisiones que influían a las personas. Y el ser humano ha experimentado, ¿verdad?, el poner reinos, el hacer repúblicas, que es donde ya la democracia o la mayoría es la que pone supuestamente las decisiones, imperios, dictaduras, etcétera. Entonces, digamos que ha probado todas las formas y las recetas de gobierno que se le ha ocurrido. Ha puesto a prueba modelos económicos, regulados, no regulados, ¿verdad? En fin, la Biblia dice que cuando Nabucodonosor tuvo el sueño, ¿verdad?,
que fue Daniel el que le interpretó, se ve claramente, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies de la estatua que iba a haber un tiempo donde cada parte de la figura humana era un imperio de turno y que al final iba a haber, ¿verdad? 10 reyes sobre la tierra. Eso está en Apocalipsis 13 también, 13, ¿verdad? Donde dice que esos son los que le van a dar el gobierno al que viene. Abre, Sí, ese te escuché un poquito bajo el volumen. ahí me escucha. Voy a quitar el hand free, a ver si se oye mejor. Ahí me oye mejor, me escucha mejor. Sí, mucho mejor ya. Ah, bueno, voy a quitarme esto. Ok, entonces, ahí me disculpan. Ok, entonces, está hablando del tema de que Nabucodonosor tuvo el sueño, ¿verdad? Que eso fue aproximadamente en el año 600 antes de Cristo, un poquito, tal vez 586 a 600 antes de Cristo. Y Daniel le interpreta el sueño. Hay un tiempo donde el ser humano, ¿verdad? Que es la historia del ser humano sobre la tierra, y esa estatua de Nabucodonosor representa, ¿verdad? Digamos que el tiempo que Dios le da al ser humano para que trate de experimentar cosas como tipos de gobierno, modelos económicos, etc. Y el tiempo, de acuerdo a lo que Daniel explicó, termina en la venida del Señor Jesucristo, donde destruye la figura humana, ¿verdad? Y dice que nace un monte, el cual no va a tener nunca fin, que representa el gobierno, o mejor dicho, el reino de Dios sobre su creación por toda la eternidad. Estamos llegando ya al final, ¿verdad? De la historia del hombre sobre la tierra, en el sentido de que el hombre, digamos, haciendo según él lo que quiera, ¿sí? Sin tomarle el parecer a Dios. Y sabemos, como lo dijo ahora Esteban, ¿verdad? Que la mayoría de las personas nos observan a nosotros porque nosotros decimos conocer la verdad. Y es cierto, nosotros conocemos la verdad, que la verdad es una persona, está resumida en la persona del Señor Jesucristo. ¿Okay? El ser humano, lo que ha deseado experimentar, lo que su mente ha querido concebir, lo ha hecho, pero nunca ha logrado llegar a la llenura del espíritu ni la satisfacción del corazón. De hecho, hay una alabanza que dice, ¿verdad?, que los corazones nuestros son insaciables hasta que conocen al Salvador. La Biblia en Eclesiastés lo dice, porque Salomón lo puso por escrito, ¿verdad? De que el corazón sin Dios nunca se sacia. Ok, entonces, el mundo entero se dirige hacia un precipicio que está profetizado en la Biblia, que se llama la Gran Tribulación. Y ahí dice cuánta gente va a ir muriendo con cada una de las trompetas, con cada una, ¿verdad? De los sellos que se abren, perdón, las trompetas y las copas de ira. Hace unas semanas vimos la estadística mundial de que ya somos 8.000 millones de personas en el mundo. Ya ese dato ya existe este año, ya somos más de 8.000 millones de personas en todo el mundo. Y de acuerdo a la estadística, solo el 1%, entre el 1 y el 2, ¿verdad?, está catalogada como cristianos. Solo el 1 o el 2%. Vimos cómo al día fallecen en promedio 160.000 personas. Todos los días, esto es un promedio, ¿verdad? Pero todos los días dejan de respirar 160.000 personas aproximadamente. Y si solo el 1 o el 2% es catalogada como cristiana, y ahí hay que sacar, ¿verdad?, los que no son cristianos verdaderos, digamos que la mayoría, la gran mayoría, no se salva, que es algo que está profetizado en la Biblia. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo que había que buscar la puerta estrecha, porque muchos la buscan y pocos la hallan, y que ancho es el camino que desciende a la perdición y muchos descienden por ese camino. O sea, bueno, esa estadística es respaldada por la Biblia. Ahora, nosotros, ¿verdad?, que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y somos hijos de Dios y somos embajadores de Cristo en la tierra, tenemos que saber que ahora más que nunca, ¿verdad?, todos o muchas personas nos están observando. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo muchas profecías que son demostrables a través de la escritura y la gente pone atención, principalmente más después de que empezó la pandemia, porque la pandemia, perdón, está profetizada en Isaías 24.
Entonces nos están observando porque pareciera ser que la Biblia, ¿verdad?, tiene razón para ellos. Nosotros sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estamos siendo verdaderos embajadores de Cristo? ¿Qué es lo que ellos ven cuando nos ven a nosotros? ¿Cómo nos miran? ¿Ah? ¿Qué es lo que verdaderamente ven en nosotros? Y hay un ejemplo, por ejemplo, históricamente, Adolfo Hitler fue un discípulo de un filósofo alemán que se llamaba Friedrich Nietzsche, y él vivió entre el 1844 y 1900. Y él era ateo, entre otras cosas, ¿verdad? Porque la historia de este filósofo deja claro de que no solo era muy promiscuo, era ateo, era irreverente, era blasfemo, hereje, etcétera, ¿verdad? Y él una vez dijo, de una manera sarcástica, a los cristianos de su época, que si ustedes, aquí abro comillas, si ustedes quieren que yo crea en su Redentor, ustedes deben lucir un poco más redimidos. Dijo este hombre, ¿verdad? Que posiblemente ya ahora esté convencido de que estaba equivocado, ¿verdad? Si es que no se arrepintió al final. Pero él lo dijo, le dijo a la iglesia cristiana de su época, bueno, ustedes tienen que aparentar más lo que dicen ser, porque no lo están aparentando ni lo están demostrando. Y bueno, obviamente el sarcasmo, ¿verdad?, de un impío y la irreverencia de un necio, porque la Biblia dice, no le dice ateos a los ateos, la Biblia les dice necios. Le dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y le dice el necio a mi corazón, eso está en los Salmos. Entonces, la gente que no conoce a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si uno analiza esto que este hombre dijo, bueno, no deja de tener un ángulo que nos pone a meditar, porque la hipocresía de la iglesia aleja de Dios a las personas ignorantes, porque ven algo que no es genuino, ven más de lo mismo. Nosotros no tenemos que ser más de lo mismo, tenemos que ser genuinos. Y además de eso, ¿verdad? Tenemos que dar el mensaje de salvación con la unción, el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Si no, uno hace que el camino de la fe sea blasfemado. Está en 2 de Pedro 2, cuando se refiere a los falsos maestros. Entonces, ¿qué es lo que el mundo ve en nosotros? Y el mundo no estoy hablando de todo el planeta, estoy hablando de la gente que nos rodea, empezando por la familia, las amistades, compañeros de escuela, de colegio, de trabajo, la gente que nos conoce, ¿qué es lo que ven? Porque las ideas que la gente del mundo tiene acerca de la palabra de Dios no las sacan de la lectura de la Biblia porque nunca la leen. Ellos sacan esas ideas, ¿verdad?, por observar la manera de actuar, de hablar y de comportarnos de nosotros, los que somos supuestamente seguidores y discípulos de Cristo. Entonces, una vez me decía doña Jamie que la Biblia, la única Biblia que va a haber un impío en muchas ocasiones es la vida de un creyente. La Biblia dice que somos cartas leídas o que deberíamos ser cartas leídas, ¿verdad? Porque el mundo nos analiza a ver si es cierto. Y los primeros en ser observadores y críticos, ¿verdad?, son las personas más cercanas a nosotros. Eso está escrito en la Biblia. Repito, los que más nos observan y los que más nos van a estar revisando y criticando son las personas más cercanas a nosotros, principalmente la familia. Y amistades también, desde las amistades de nuestra niñez hasta las personas que trabajan con nosotros. Todos nos están observando, esperando a ver algo genuino del llamado cristiano, pero también están esperando a ver cualquier error para execrar el mensaje del evangelio. ¿Qué es execrar? Pisotearlo, quitarle validez, ¿verdad? Y nosotros tenemos que revisar cómo es que el mundo nos ve a nosotros, cómo es que la familia, las amistades, la gente a la que le estamos predicando, cómo es que nos ven a nosotros. Porque o estamos siendo instrumentos para edificar el reino de Dios, o estamos siendo instrumentos para alejar a los incrédulos de la verdad. Y esto tiene consecuencia. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este tribunal de Cristo no es para mandar gente al infierno.
Porque aquí está el apóstol Pablo diciendo todos nosotros, o sea, él se mete en el grupo. O sea, todos nosotros los que somos salvos, vamos a estar en algún momento delante del Señor Jesucristo, y dice para que cada uno, o sea, en lo individual, reciba según lo que haya hecho. Mucha gente dice, bueno, pero también nos van a decir lo que no hicimos. ¿Por qué? Porque aquí dice sea bueno o sea malo, o sea que nos van a sacar en algún momento lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. Así, eso lo dice la Biblia. Entonces, porque ¿qué es lo que nos van a dar si hicimos cosas malas y ya no es para condenación? Es que nos van a enseñar lo que pudimos haber hecho y no lo hicimos. O sea, el hubiera sí se va a medir. Hubiera predicado, hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, ese hubiera sí va a ser, está siendo registrado. Es lo que dice la Biblia. Ahora, esta es la descripción, ¿verdad? Muy básica de una iglesia triunfante, o sea, una iglesia que está produciendo el fruto de acuerdo a lo que el Señor Jesús enseñó o enseña en la doctrina que dejó en el Nuevo Testamento. Y aquí puse nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia. El Ministerio a Padre es una congregación. Somos una congregación. Ya nos estamos congregando una vez al mes, ¿verdad? Físicamente o presencialmente. Cosa que es muy agradable para todos. Y yo me incluyo porque ahora vamos a ver que es parte de lo que la Biblia dice que hay que hacer. Y dice también la razón. Pero aquí hay 3 propósitos, ¿verdad? Que son de los más importantes de una iglesia. Por ejemplo, primero, existe para magnificar a Cristo por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. ¿Qué es magnificar? Honrar, glorificar a Dios, a Jesucristo. Ese es el primer objetivo o propósito. Y ahí dice, por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a ver que el nuevo nacimiento es el banderazo de salida, no es el de llegada. La oración y el estudio de la palabra de Dios magnifica a Cristo. Y ahora vamos a ver que lo que Pedro dijo en su primer discurso empieza magnificando a Jesucristo. Ya lo vamos a ver, porque aquí Pedro nos dejó un modelo misionero, ¿verdad? Básico. Un modelo de una iglesia misionera, básico, aquí en el libro de Hechos 2, del 22 al 47. Ya lo vamos a escudriñar. Número 2, movilizar a los creyentes en el Señor Jesucristo. Movilizar, ¿qué es? O sea, ponerlos a funcionar, que sea operativo, el cuerpo de Cristo, que haga lo que tiene que hacer. No solo es educar al cuerpo de Cristo a través de la Escritura, sino ponerlo a hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer todos, no solo los dirigentes de una iglesia o los líderes o lo que sea, o siervos, porque la realidad es que somos siervos todos. Y siervo en la Biblia es un peón, todos somos peones del dueño de la viña. Pero es parte del objetivo, del propósito, organizar, movilizar a los creyentes, ¿verdad? A una madurez en el ministerio. O sea, que hay que ir avanzando, todos, por eso se llama un rebaño, porque hay que ir, no arriando, diría yo, sino llevando, arriando es otra cosa. Pero bueno, se le dice arriar, ¿verdad? Arriar, pero el rebaño se conduce y se alimenta. Pero la idea es que todo el rebaño vaya creciendo en lo individual. ¿Para qué? Para que el cuerpo de Cristo vaya tomando la forma y haga la función para la cual Dios nos escogió. Para llevar fruto, y aquí está enfáticamente con sana doctrina, no con falsa doctrina, sino con sana doctrina, con alimento, ¿verdad? Que es el alimento espiritual no adulterado. Y 3, hacer que Jesús sea conocido a través del Evangelio. ¿El Evangelio qué es? Buenas noticias de salvación en nuestros familiares, vecinos. Ya, bueno, aquí falta barrios, caseríos, cantones, provincias, países. Bueno, de una vez puse naciones, porque la Biblia lo dice, es en la gran comisión. En todas las naciones de la tierra es dar a conocer el Evangelio. Okay. Primeramente aquí, en el círculo nuestro, ¿verdad? Aquí, la gente más cercana. Una vez que se nace de nuevo y se recibe la unción del Espíritu Santo, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia
del día de Pentecostés, donde habían primero 12 apóstoles, después 120, y podemos leer que en algún momento, ¿verdad? El día que Pedro predicó, se añadieron 3,000 personas. 12, 120, 3,000. Para 3,000, ¿verdad? ¿Qué serían? 100 más 120 más 12. De acuerdo a lo que vamos a ver. O sea, ¿cuál es el propósito? Bueno, vamos a ver qué fue lo que hizo, lo que dijo Pedro en el discurso. Y aquí lo vamos a leer. Vamos a leer una vez y después lo vamos a escudriñar. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría el Cristo, para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Repito, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí vienen los versículos de referencia. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían de ser salvos. Ok, entonces del 22 al 47 fue lo que dijimos al principio, ¿verdad? Ya lo vamos a escudriñar. Que hay 8 partes ahí que vamos a ver. Pues no está de mal, ¿verdad? Empezando del versículo 22, vamos a poner la primera parte en el versículo 22. O sea, el número 1 de 8, que es este que está en la pantalla, es el versículo 22. Lo que hizo el apóstol Pedro fue una declaración misionera muy sencilla, pero a la vez muy poderosa, porque no fue un discurso complicado, ¿verdad? De hecho, fue un resumen, es un resumen del Evangelio. Ahora, ¿qué fue lo que Pedro hizo primero?
exaltó al Salvador. ¿Qué es lo que dice el versículo 22? Varones israelitas, oíd estas palabras. Y vienen 2 puntos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Lo primero que Pedro está diciendo en su discurso es que Jesús, ¿verdad?, es aprobado, no dije fue aprobado, es aprobado por Dios, y las señales y los prodigios que hizo en vida, ¿verdad?, dan testimonio de que él fue aprobado por Dios. Entonces, lo primero que hizo Pedro fue hablar acerca de la vida que tuvo Jesús mientras estuvo, ¿verdad?, en el cuerpo humano. Estaba exaltando primero la vida del Salvador. Esto es para nosotros, ¿ok? Esto es para nosotros, porque una iglesia que no exalte el nombre del Salvador, ¿verdad?, no está haciendo lo que tenemos que hacer. Pedro dio un mensaje cristocéntrico. No habló, sino solo de Jesús. Sencillo, no complicado. Evangelístico, porque vamos a ver que tocó todas las partes del evangelio. Y esa iglesia, ¿verdad?, creció porque exaltó primeramente al Señor Jesucristo. Por ejemplo, por medio del estudio de la palabra de Dios, siempre glorificamos la persona del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que en la palabra está escrita acerca de mí, dice el Señor, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Entonces, cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra, estamos llenándonos, ¿verdad?, del conocimiento que representa la persona de Jesús, porque Él es la palabra hecha carne. Ahora, la Biblia dice, en Juan 13:22, ve qué interesante, porque dice, y yo, está hablando Jesús en primera persona, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es lo que está haciendo Pedro en el discurso, está levantando la figura del Señor Jesucristo. Obviamente aquí está diciendo levantado también en la cruz, ¿verdad? Pero Pedro está exaltando la vida terrestre o la vida terrenal del Mesías, la santidad que él tuvo, lo que él hizo, cómo él demostró con hechos, señales y prodigios que él era probado por Dios y era el que Dios había anunciado en todo el Antiguo Testamento con más de 300 profecías cumplidas por él. Entonces Pedro habló del tipo de vida que el Señor Jesús tuvo y veámoslo así. Bueno, hace poco se murió una persona y ahí está un continente completo, mucha gente, ¿verdad?, que le da seguimiento a ese tipo de noticias, pero en un tiempo eso va a pasar, se acaba, ¿verdad? Igual que la muerte de cualquier otra persona, tal vez no cualquier otra persona, pero eso se va a diluir en el tiempo. ¿Ok? Ve, por ejemplo, que el mismo Salomón lo dijo, y Salomón, ¿verdad?, hay mucha gente que ni conoce hoy que Salomón existió, bueno, no conocen nada de la Biblia. Pero ninguna persona que haya habido antes, ni reyes, reinas, emperadores o emperatrices, dictadores, nadie ha impactado con su vida en la humanidad de la manera en que el Señor Jesucristo lo hizo. Nadie. Porque el único que partió la historia en antes de Cristo y después de Cristo es el Hijo de Dios. No hay ninguna otra persona que haya tenido el impacto, ¿verdad?, que tuvo el Señor Jesucristo, donde un hombre nacido, por ejemplo, hace más de 20 siglos, hoy tiene millones de personas que proclamamos abiertamente y públicamente que lo amamos y seguimos sus pasos. ¿Por qué? Porque Él es real, Él está vivo. Ninguno de los que estamos conectados hoy tenemos ninguna duda de que el Señor está vivo y es real y que la palabra de Dios es una verdad absoluta. Ninguno. Para nosotros, para su iglesia, Él es real. Él no es un ídolo, ni está muerto, Él está vivo. Y es omnipresente, aunque la presencia manifiesta de Él no es en todo lado que se siente. Porque hay una diferencia entre ser omnipresente y que Él se haga sentir, ¿verdad?, en un lugar. No, Él está en todos lados, sí, Él es el que controla el universo completo, la Biblia lo dice, ¿verdad? Él es el que sustenta, ¿verdad?, todas las cosas con la palabra de su poder. Pero no todo en los lugares se manifiesta de una manera presencial, manifiesta.
Eso lo hace solo cuando las personas que somos la iglesia estamos haciendo lo que Él dice en su palabra. Entonces, Él es el invitado de honor siempre en nosotros, porque Él vive dentro de nosotros. Okay, entonces, no hay una manera de que una iglesia crezca si la iglesia o los miembros de la congregación no magnificamos el nombre del Señor Jesucristo. Eso fue lo primero que hizo Pedro cuando él dio su discurso. Magnificó la autenticidad del que vino y recordó la manera en que él vivió. ¿Okay? Número 2, que sería el versículo 23, ¿verdad? Porque una vez que Pedro habla acerca del Señor y de su manera en que vivió, él dice que él murió. Versículo 23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ahora, el apóstol Pedro inmediatamente después habló del significado de su muerte, porque la muerte del Señor Jesús no fue un accidente, ni fue un error en el plan de Dios. La muerte del Señor Jesús fue planificada desde antes de la fundación del mundo. Aquí lo dice. Dice que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea que cuando estaban crucificando al Señor, no fue que el Padre estaba arriba diciendo, qué torta, ahora qué hacemos. No, todo eso estaba predestinado y profetizado y tenía que suceder exactamente como sucedió. Nada estaba equivocado, estaba predeterminado. Ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos o sabemos explicar el propósito de la cruz? O sea, ¿por qué el Señor tuvo que morir? El propósito de la cruz es sustituir al ser humano en el castigo que todos teníamos que pagar. Él, el justo, que es Él, pagó por los injustos. Por eso es que Pedro inmediatamente habla de la crucifixión del Señor Jesús. Y se lo dijo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Está diciendo que ellos lo hicieron porque estaba predeterminado. Por manos de inicuos, ¿sí? Estaba escrito incluso que iba a ser, ¿verdad? Muerto entre los impíos, está en Isaías 53. Entonces, el significado de la cruz es un propósito de sustitución. Dios se hizo un hombre para venir a sustituirnos a nosotros con el castigo que teníamos que pagar nosotros todos. Él tomó nuestro lugar y nosotros no solo debemos hablar de su vida sin pecado y sin mancha, sino también la razón por la cual Él tuvo que morir y qué significaba el tipo de muerte que Él tuvo. Porque fue una muerte, ¿verdad? Terrible. De hecho, es una de los tipos de ejecución, ¿verdad? Más crueles que hay, porque la persona que está crucificada muere por asfixia. Y hay personas que duraban varios días muriéndose. No era una muerte rápida, era una muerte por asfixia. Y además de eso, no era una muerte privada, era pública. ¿Verdad? Era una advertencia para que la gente viera, ¿verdad?, la crueldad del imperio romano en esa época, para que nadie quisiera pasar por ese tipo de muerte. Era una muerte humillante, pública y lenta. Y la Biblia dice en Isaías 53 que así va a ser su muerte, por nosotros. Ok, entonces Él mismo en aquella cruz pagó por la redención de cada uno de nosotros y de todos los que en Él crean, porque eso está en Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, no dice a una parte del mundo. Él amó a todos los habitantes y los seres humanos que iban a creer en Él de ahí en adelante. Bueno, sabemos que es la minoría, pero no fue que Él pagó solo por una parte, no. A nosotros nos toca predicar que Él pagó por todos, ¿verdad? Para que se salven los que quieran. Entonces, esta parte del Evangelio es fundamental. Hay que predicar acerca de la muerte del Mesías, para que la gente entienda por qué fue que Él murió, por qué murió de esa forma y por qué tenía que morir. Hay muchos que quieren omitir o borrar el significado de la cruz. De hecho, hay doctrinas que se burlan poniendo, ¿verdad?, a una estatua de yeso crucificada a un madero de yeso o a veces de madera de verdad
porque así es como Satanás quiere exhibirlo, como si hubiera sido un fracaso. Pero sabemos que no fue un fracaso. La Biblia dice claramente que el Señor Jesús venció la muerte. Y no solo la muerte, sino que venció el Hades. Eso está en Apocalipsis capítulo 1. Y también venció a principados que son ángeles caídos, dominios, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Quitar del evangelio el mensaje de la cruz es como quitarle el agua a la fuente. O sea, no sirve de nada. O como quitarle los números a las matemáticas. O sea, es parte de, o quitarle, ¿verdad?, las notas musicales a la música. Le estamos quitando la esencia del evangelio si no hablamos de por qué el Señor tuvo que morir y ese tipo de muerte y qué significa la muerte del Señor en la cruz. Si quitamos la obra de sustitución que hubo en la cruz, no estamos predicando el evangelio verdadero. El propósito de la cruz es sustitución. El justo sustituyó a cada uno de nosotros y vino a hacer lo que ninguno de nosotros podía hacer porque se necesitaba, ¿verdad? Una persona, en este caso el Hijo de Dios, sin pecado, que Él derramara su sangre por nosotros. Por eso en Apocalipsis 5 dice, ¿quién es digno de abrir el rollo y de leerlo? No sea yo nadie digno, dice la Escritura. Nadie, solo Jesucristo. Número 3. Ahora sí, el número 3 va desde el versículo 24 hasta el 32. Lo voy a leer. Una vez que él dice, Pedro dice, ¿verdad?, que el Señor murió por el anticipado consejo y conocimiento de Dios, o sea, que ya estaba predeterminado. Él habla de la resurrección. Y aquí es donde Pedro se extiende. Digamos, es la mayor cantidad o número de versículos donde él, ¿verdad?, se extiende a explicar el tema de que la resurrección del Mesías estaba profetizada en los Salmos. Tenía que resucitar. Al cual dice, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí dice que la muerte no pudo retener a Jesús en la tumba y tampoco lo pudo retener en el Seol o en el Hades, que es un lugar subterráneo, y eso lo hemos visto en otras prédicas y enseñanzas. El Seol en hebreo, Hades en griego, es el mismo lugar, dividido en por lo menos 3 lugares diferentes, ¿verdad? El Gehenna, que es donde hay castigo, hay fuego, hay gusano que no muere, que es donde está el rico de la historia, Rico y Lázaro. Después está el abismo, que es donde la Biblia dice que ahí lanzaron a los ángeles que no guardaron su propia dignidad. Eso está en el libro de Judas y en el libro de Segunda de Pedro 2. Esos son los ángeles que se metieron con mujeres humanas. Y no solo con mujeres, ahí dice que con hombres también, porque los compara con lo que hacían los de Sodoma y Gomorra. Y después está el seno de Abraham. Entonces, ese lugar está dividido por lo menos en 3 partes. Y ahí dice, ¿verdad? Sigo leyendo. Porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estoy leyendo Hechos 2:25. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo. O sea que el rey David, que era un profeta, dice aquí, él escribió en el Salmo 89 y en el Salmo 16 y en el Salmo 132 que el Hijo de Dios iba a morir y iba a resucitar. Él lo vio y lo escribió que iba a suceder eso. Por eso dice el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Por qué dice que su carne no vio corrupción? Porque el cuerpo del Señor Jesús no se llenó de gusanos ni se pudrió, como los demás. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, la tercera parte, que es del versículo 24 al 32 inclusive, donde Pedro no solo habló del tipo de vida que el Señor Jesús vivió, no solo habló de su muerte,
sino que inmediatamente habla del milagro de su resurrección. Porque la Biblia dice que la muerte no lo podía retener ahí. O sea, él venció la muerte. La Biblia dice que era imposible que fuera retenido en la tumba. El Señor triunfó sobre la muerte. Es más, la palabra de Dios dice que ahora es Él el que tiene las llaves de la muerte. Si hay llave, hay puerta y del Hades. Por eso el Señor Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Que sobre el fundamento de que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Él iba a establecer su iglesia. Esa es la roca sobre la cual Jesús dijo que iba a establecer su iglesia, no Pedro, sino el fundamento de que Él es el Hijo de Dios. ¿Y qué después dijo? ¿O qué dijo después? Que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de su iglesia. Entonces, si hay puertas, hay llave. Aquí dice en Apocalipsis 1, del 17 al 18, cuando pongo la B aquí, es que es la segunda parte del versículo, o la parte final del versículo 17. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces hay puertas, llaves, ¿quién las tiene ahora? El Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que Él abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Eso está en la Biblia. Ok. Entonces, Pedro, aquí fue donde él destinó la mayor cantidad, ¿verdad? De tiempo, en este caso el del discurso, para recordarles a los que estaban escuchando que estaba profetizado en los Salmos de que el Mesías iba a resucitar y que ellos eran testigos de eso. Testigos de eso. Lo pone en el versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos, plural, testigos. Ok. Cuarta parte, que sería del versículo 33 al 36 inclusive, del 33 al 36, Pedro menciona la magnificencia de su reino. O sea, que iba a ser glorificado a un nivel máximo. ¿Hasta qué nivel? Se sentó a la derecha del Padre. La palabra de Dios dice que Jesús ahorita está sentado a la diestra del Padre, hasta que ponga a sus enemigos todos, ¿verdad?, por el estrado de sus pies. Entonces el Señor está sentado, porque, bueno, sabemos que es omnipresente, ¿verdad? Pero ¿por qué dice que está sentado? Porque la obra redentora que Jesús hizo, ¿verdad?, en el mundo y por el mundo está completa. Por eso el Señor, cuando estaba entregando el Espíritu, dijo, ¿verdad?, está consumado. O sea, está completo. Lo que el Señor le dijo al Padre que hiciera Él aquí. No se le añade ni se le quita. Por eso es que Él está sentado. ¿Por qué está sentado? Porque la obra fue aceptada por Dios Padre. O sea, está completa. Por eso la Biblia dice que uno es salvo por la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, porque ya Él lo hizo. Si no estuviera sentado, ya sería otra cosa, pero si está sentado es porque está, digamos que es una tipología de que lo que Él hizo ya finalizó en la obra redentora para nosotros. Ahora, ¿hasta cuándo? Hasta que sea llamado, ¿verdad? Porque la Biblia dice que solo el Padre sabe el día y la hora. Eso está escrito. Que ni siquiera los ángeles del cielo lo saben. ¿Para qué? Para descender nuevamente a la tierra para reinar. La segunda venida no es igual a la primera venida. La segunda venida es para tomar por la fuerza lo que es de Él. ¿Por qué por la fuerza? Bueno, leemos que al final de Apocalipsis, capítulo 19, hay una pelea, ¿verdad? Que es la guerra de Armagedón, o en el valle de Megiddo, en el valle de la visión, o el valle de Josafat. Es una guerra. Ironía, ¿verdad? Pero sí, hay una guerra donde el ser humano piensa que le va a ganar a Dios una batalla. Muy triste. La palabra de Dios dice en Romanos 14 que está escrito, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor. O sea que Él juró por Él mismo, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Los necios, por ejemplo ¿verdad? Si no se arrepintió tal Friedrich Nietzsche, o como se diga el apellido, ¿verdad? Creo que es Nietzsche. Otros dicen Nietzsche. Va a tener que doblar las rodillas delante de Dios en el juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20. Lo va a tener que hacer aunque no quiera.
Los satanistas también van a tener que doblar. De hecho, a veces se ven en las manifestaciones, ¿verdad? En Estados Unidos, que ellos ponen rótulos que dicen, no nos doblegaremos. Bueno, ese rótulo de nada sirve del otro lado, porque está garantizado, ¿verdad? Que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es Dios. Y es mejor hacerlo aquí, de este lado, y no del otro, porque quieran o no quieran, las rodillas se doblan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro deber y privilegio? ¿Cuál es nuestro gozo? Por sobre todas las cosas, exaltar al Salvador, ¿verdad? Y hasta que no lo estemos haciendo, no estamos haciendo nada, porque eso fue lo primero que Pedro hizo, exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Pero no solo es exaltar al Salvador, sino que tenemos un llamado a evangelizar al pecador, porque aquí viene la quinta parte, que sería el versículo 37. El versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Para compungirse tiene que estar la persona convencida. Quiere decir que lo que Pedro dijo les llegó a lo más profundo del corazón. Por lo menos a 3,000 personas, dice lo que seguimos leyendo después, pero sí sintieron, ¿verdad? En su corazón dolor por haber hecho lo que hicieron y eso, ¿quién lo pone? Eso es Dios. Para Pedro, ¿verdad? Ayudado por el Espíritu Santo, causó primero la convicción. La convicción tiene que ver con creer que es cierto. Aquí nadie cuestionó que era mentira lo que estaba diciendo Pedro, o por lo menos no viene por escrito, que alguien dijo, no, usted está mintiendo, no, nadie dijo eso. Sino que al oír esto se compungieron de corazón, compungieron viene en plural, ¿verdad? O sea que Pedro los convenció. Bueno, ayudado por el Espíritu Santo, porque estamos viendo que ese es el primer discurso de Pedro una vez que recibió el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de juicio y de pecado, pero sí lo pudo hacer. Entonces, el verdadero evangelismo debe ser hecho con convicción verdadera. ¿Por qué? Pues parece una redundancia, ¿verdad? El verdadero evangelismo debe ser hecho con convicción verdadera, porque hay gente, ¿verdad?, que todavía diciéndose que es cristiana, no tiene la convicción. No tiene la convicción verdadera de creer lo que dice o de hacer lo que cree, que sería algo parecido. Porque si uno no hace lo que cree, que es predicar el evangelio, ¿verdad? Sería parecido a no creer en lo que uno dice, porque no lo está haciendo. Entonces, ¿cómo es que los incrédulos e ignorantes de la escritura, ¿verdad?, reciben convicción? A través de una convicción verdadera del que está hablando. Porque si el que está hablando no cree lo que está diciendo, el Espíritu Santo no se va a manifestar. Porque está dudando. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que dude no va a recibir nada del Señor. Ahora, si el que está hablando es una persona que no tiene convicción, en vez de transmitir convicción, transmite duda. Y eso es lo que perciben muchas veces las personas del mundo en los creyentes. Como Nietzsche, digamos. Digamos, ¿verdad? Porque el que no quiere oír no va a oír nunca. Pero si está viendo hipocresía, ¿verdad? Porque hay gente que genuinamente quiere saber si es cierto. Pero lo que ve tiene que coincidir con lo que se dice. Y los hechos tienen que ser consecuentes con lo que se dice, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, esto es un comentario a título personal. A veces en algunas misiones de evangelización, ¿por qué es una misión? Porque es quitarle un alma al diablo, por eso se llama misión. Ahora, no es una misión imposible como la película. Es posible. Es difícil, pero es posible, ¿verdad? Siempre y cuando el Espíritu Santo se mueva y esté con uno cuando uno predica. Pero a veces algunas misiones, ¿verdad? Uno siente una frialdad tan grande en la persona que lo llama a uno a predicarle. Porque generalmente, bueno, en el caso nuestro, del Ministerio Va Padre como las Águilas,
Las misiones se hacen cuando a uno lo llaman y vamos a las casas o hacemos misiones por teleconferencia, ¿verdad? O se recibe en el cuarto de consejería. Quiere decir que la persona a la que busca y aún así llegan como un cubo de hielo, buscando el beneficio, ¿verdad? Pero no quieren conocer al benefactor. Quieren solo el beneficio. No les interesa conocer. Pero como dijo una vez doña Jamie, quieren conocer el yate, pero no el dueño del yate. Para que esa frialdad, ¿verdad?, se disipe y entre en la convicción, se necesita la ayuda de Dios. Pero hay gente que quiere que Dios opere en la vida de ellas, ¿verdad? Pero no quieren conocer al Señor. Entonces, uno se pregunta a veces, como una misión es así, y uno sale, ¿verdad?, pensando, pues, pucha, ¿será que yo fallé? ¿Será que me faltó? ¿Verdad? Por eso es que muchas veces al principio, bueno, y todavía me pasa, que doña Jamie me pone versículo, un mensaje a tal hora, dice, Señor, que ya salga, ¿verdad? Porque ya me estoy extendiendo mucho, como que son muchas horas predicándole a una misma persona, y uno por dentro dice, bueno, es que yo no quiero dejar cabos sueltos, ¿verdad? Y uno como que quiere meter la información completa para no dejar cabos sueltos, pero el Señor sabe si la persona ya no está recibiendo, porque no quiere. Entonces, hay que irse y ya hasta ahí llegamos. No se puede seguir. Si una persona no quiere, no se puede. Uno no puede obligar a nadie a amar a Dios, porque si no, no sería amor, sería otra cosa, ¿verdad? Sería la fuerza. Y a la fuerza no se puede hacer que una persona ame a nadie, mucho menos a Dios. ¿O será que el Espíritu Santo no se mueve a través de mí? ¿O me faltó oración? ¿O qué fue lo que pasó? Por supuesto que puede ser por esto también, ¿verdad? Porque si el vaso está sucio, no está ministrando la presencia del Espíritu Santo. Pero hay misiones donde el Espíritu Santo de Dios se mueve de una manera tan fuerte que marca la vida de la persona. Así como el Señor Jesús marcó la historia de la humanidad en el antes de Cristo y después de Cristo, así lo marca uno en un antes y un después. Por eso se llama el nuevo nacimiento. Porque uno a través de la información y de una manifestación de la presencia de Dios manifiesta, o sea, que uno siente, ¿verdad? O sea, y uno ve que es cierto, porque Él se hizo presente, la vida de una persona no puede volver a ser la misma, jamás. Entonces hay misiones de estos dos tipos, o son cubos de hielo y uno dice, fue puchica, qué duro, ¿verdad? Será. Y uno de verdad se autoanaliza cuando sale, y hay que hacerlo, porque todas las misiones son diferentes y todas tienen una enseñanza. Todas las personas son hechas, ¿verdad?, a imagen y semejanza de Dios, pero todos somos únicos y especiales para Dios, ¿verdad? Y eso es cierto. Dios nos hizo únicos a todos. Nadie se parece a ningún otro. Las huellas digitales de una persona, no hay dos personas que tengan la misma. Ok. Pero no podemos esperar la manifestación del Espíritu Santo si cuando estamos predicando nosotros sabemos que somos tibios o estamos alejados de la comunión con el Espíritu Santo. O sea, no tenemos una comunión, sino que es de vez en cuando. O es nunca, mejor dicho. O si no, lo buscamos con todo el corazón. Y ahí es otra cosa. Si vamos a salir a evangelizar a los perdidos sin la presencia del Espíritu Santo, es mejor no ir. Y eso hay otra alabanza, una alabanza que dice, si tu presencia conmigo no va, no voy a ningún lugar. Porque es mejor no ir. Porque vamos a ir a meternos directamente en una pelea en contra del reino de las tinieblas. Vamos a ir a quitarle un alma al reino de las tinieblas. Estamos entrando al territorio del enemigo. Vamos a ir a patearle la puerta al Hades, mejor dicho. O dicho de otra manera también. Pero si vamos a ir solos, mejor no ir. ¿Para qué vamos a ir a hacer? A meternos en un problema con Dios y abrir una puerta al enemigo para que a nosotros nos den mal negocio. Mejor quedarse en la casa. Y también es menos perjudicial para las personas que van a escuchar, porque posiblemente van a escuchar más de lo mismo. No, nosotros tenemos que aprovechar cada oportunidad para evangelizar, teniendo la presencia del Espíritu Santo para que el Señor sea el que toque a la persona, porque eso no le corresponde al que predica, eso está en la Biblia.
Pablo se lo dijo a Timoteo, dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino apto para enseñar, amable, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntades. Dice por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. No es uno, es el Espíritu de Dios el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero primero debe haber convicción en nosotros, para que el Señor ponga la convicción en los oyentes. El dar a conocer al Señor Jesús es lo que trae convicción al oyente, para que luego el Señor ponga el arrepentimiento en el corazón de la persona. La palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para la palabra arrepentirse o arrepentimiento es la palabra metanoia. De ahí viene metamorfosis, que significa un cambio en la mente. Cambio de la mentalidad, por ejemplo, con respecto al pecado. Y ahí hay, veamos, Esteban ahora lo dijo muy claro, por su fruto los conoceréis. Bueno, si la persona sigue pensando que el pecado es algo normal o inofensivo y lo sigue practicando, no ha habido una conversión genuina. Porque los frutos no demuestran un arrepentimiento genuino. La Biblia dice, dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuál es un fruto digno del arrepentimiento? No volver a pecar en eso. Lucas 13:3 dice, os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Que es lo que Pedro les está diciendo en el versículo del 38 al 41, que sería la parte 6, ¿verdad? Ya estamos entrando en la parte 6. ¿Por qué? Bueno, estamos todavía desarrollando el tema, ¿verdad? De la convicción. Pero la parte 6 va del 38 al 41. ¿Por qué la convicción? Ok. ¿Cómo fue que Pedro hizo para que esta gente se compungiera de corazón y le preguntara a Pedro, ¿ahora qué hacemos? O sea, bueno, está bien, pero ¿qué hacemos? Eso es convicción y arrepentimiento. También la convicción, o mejor dicho, la metanoia, que es el cambio de mente, tiene que ser no solo la mentalidad hacia el pecado, sino la mentalidad hacia uno mismo, ya sabiendo, ¿verdad?, de que uno no es el importante de aquí en adelante, sino que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no se trata de mí, se trata de Él. Esa es la vida de los apóstoles. Pablo de ahí en adelante dejó de perseguir la iglesia y vemos todo lo que sufrió Pablo, ¿verdad? Por predicar el evangelio. Jesús mismo se lo dijo, ¿verdad? Se lo dijo al siervo que él mandó a abrirle los ojos a Pablo cuando quedó ciego, cuando el Señor se le manifestó, que le iba a demostrar cuánto tenía que padecer por su nombre. Ya no se trata de uno, se trata de la figura de Cristo. Y también un cambio con respecto al concepto equivocado de Dios, porque todo el mundo sin conocimiento bíblico tiene una idea de lo que Dios es. No es que Dios no castiga. No es que el Dios en el que yo creo jamás mandaría a alguien al infierno. Y dice, bueno, tiene razón, porque el Dios en el que usted cree no existe. No, el Dios de la Biblia sí, ese sí, está en la Biblia. Entonces hay que cambiar, ¿verdad?, la manera de pensar con información nueva para conocer a Dios. ¿Cómo una persona va a amar a alguien que no conoce? Y es más, ¿cómo uno le va a decir a una persona que no conoce a Dios que se arrepienta de algo que Dios puso si ni siquiera lo ama? No lo conoce. Ahora, la fe y el arrepentimiento vienen juntos, sí, por supuesto que sí, pero la fe es convicción. Ahora, si alguien no conoce, hay que explicarle quién es Dios. Entonces mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo usted va a predicar el evangelio si no habla del arrepentimiento? ¿Verdad? Porque ¿cómo va la persona a arrepentirse si no conoce de qué es que tiene que ser salva? ¿O de qué tiene que arrepentirse? Hay gente que piensa que no tiene nada que arrepentirse. Es más, ¿de qué tiene que ser salvo? Y ahí es donde vea. Viene el ejemplo, todo el evangelio de San Juan, que es el que explica cómo nacer de nuevo. Ese es el que dice cómo nacer de nuevo. Está en Juan 3. ¿Verdad? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Y el libro, todo el libro de San Juan, no viene ni una sola vez la palabra arrepentimiento. Qué interesante. No viene ni una sola vez, no aparece la palabra arrepentirse. No porque no sea importante, es porque el objetivo del Evangelio de Juan
es dar a conocer la persona del que vino y bajó del cielo, para que la persona lo conozca. Por eso es que generalmente se le dice a la persona que empiece leyendo el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan habla de la identidad eterna de Jesucristo, la identidad celestial de Él, para que la gente tenga convicción de que el que vino no fue cualquier cosa ni cualquier persona, y no fue un profeta más, como dicen los musulmanes o los mormones o los testigos de Jehová. No, no, el que vino es Dios. Dios fue el que vino. Entonces, hay cómo demostrarlo, sí, el mismo Evangelio de Juan lo dice al final, el propósito del libro, ahí lo pueden ver, si se van al libro de Juan, San Juan, capítulo 20, dice el propósito del libro, el propósito del Evangelio de Juan. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Aquí lo dice. O sea que ese libro, el de Juan, está escrito para que la persona que lo lee crea que el que vino es el Mesías anunciado del Antiguo Testamento y que es el Hijo de Dios, no es un profeta. Y dice, para que creyendo, o sea, convicción, tengáis vida en su nombre. Entonces, es un libro completo donde no habla de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque está escrito para dar a conocer, ¿verdad?, la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, para que la persona tenga convicción. Ahora, la convicción sigue siendo parte de lo que el Espíritu Santo hace. Por supuesto, la Biblia lo dice, que el Espíritu es el que convence de justicia, juicio y de pecado. Pero hay un evangelio completo para que la persona lo lea, ¿verdad? Para que sepa que la identidad de Jesús, ¿verdad?, es el Hijo de Dios. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿cómo una persona se va a arrepentir si no tiene fe? Si no cree que el que vino es el Hijo de Dios, no, primero tiene que estar seguro que el que vino es el Hijo de Dios, si es que está inseguro, ¿verdad? Porque hay gente que sí está seguro. Entonces, ya ahí podemos avanzar más rápido con esa persona a la que le estamos predicando. Pero aquí dice que el que no cree no está agradándole a Dios. Y dice, porque es necesario, no dice recomendable, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y yo me acuerdo que una vez con una persona que le estábamos predicando de que se tenía que bautizar porque es un mandamiento, y dice, bueno, es que me voy a bautizar porque estuve pensando que no pierdo nada. No entendió. O sea, no entendió nada. ¿Cómo se va a bautizar una persona con el argumento de que de por sí no pierde nada? No, es mejor que no haga nada porque no entendió nada. O tal vez uno no explicó bien. Entonces hay que volver a explicar, ¿verdad? Porque dice que hay que tener convicción. La convicción es que uno crea que es cierto y que es necesario hacer lo que Dios dice. No porque alguien lo esté empujando o obligando, porque eso entonces ya no es convicción, ahí se está obligando. Dice, y que es galardonador de los que le buscan. Ok. Entonces, la parte 6 es del 38 al 41, Hechos 2, del 38 al 41, lo voy a leer. Dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué les dijo eso? Porque los vio que estaban compungidos y ellos le preguntaron entonces qué tenían que hacer. No fue Pedro el que les dijo, bueno, ahora escuchen lo que tienen que hacer. No, a él le preguntaron. Quiere decir que había interés. Por eso es que la Biblia dice que las parábolas son un filtro de hipocresía. Porque el que no está interesado no pregunta qué significa la parábola, simplemente se queda sin preguntar nada porque no le interesa. Eso está en la Biblia, está en Isaías 29, donde dice insinceridad el arrepentimiento de Israel. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, Pedro, que es de la parte 6 del 38 al 41, ¿verdad? Pedro habló del arrepentimiento y del bautismo.
Ahora, ¿es el bautismo el que salva? No, pero es parte de la obediencia a Dios, porque es parte de lo que somos llamados a predicar en la Gran Comisión. Leámoslo, Mateo 28, el 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos a todas las naciones. Pero empecemos por el barrio nuestro, ¿verdad? Porque hay gente que quiere ir a otras naciones y no ha hecho nada aquí. O está esperando que le dé un ministerio en otro país y aquí no le predica a nadie. No, nosotros tenemos que predicarle aquí a la persona a los que Dios nos ponga, a predicarle aquí. Se empieza con el vecino, con la familia, con los parientes, con las amistades, ¿verdad? Y si es la voluntad de Dios mandar a la persona a predicar a las naciones, lo va a hacer, pero se empieza en casa. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, incluyendo el bautismo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿será salvo una persona que sabiendo que tiene que bautizarse, una vez que se arrepiente, no lo hace, simplemente por no querer obedecer un mandamiento que el mismo Señor cumplió personalmente y nos manda a predicar? Bueno, ahí es donde por sus frutos los conoceréis, porque no hay un interés ni hay una convicción. Cuando más bien debería estar presionando, diciendo, ¿cuándo es el bautismo? ¿Cuándo es el bautismo? ¿Cuándo es el bautismo? Porque claramente el Señor Jesús no es el Señor de esa persona, porque el mismo Señor dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Si Él dice, por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y también lo dice en Marcos 16, ¿verdad? El que creyera y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Entonces, es parte de la obediencia, porque el bautismo es una manera pública de confesarle a Dios, yo te pertenezco a ti, yo soy tuyo, ya no soy del mundo ni soy del diablo. Entonces, hay gente que posterga esto y eso es una mala señal, porque uno dice, bueno, ¿por qué será que no quiere? O sea, ¿qué es lo que pasa? Si hay dudas, hay que evacuarlas, ¿verdad? Pero hay gente que lo posterga sin ninguna razón, porque no están todavía seguros de querer seguir a Jesucristo, porque todavía el mundo los jala o el pecado los jala. Se trata de recibir a una persona, es el Espíritu Santo. Pedro lo dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, ni es una energía, ni es una electricidad. Es una persona la que se está recibiendo. Pedro lo dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Y al final dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el que recibe uno es una persona. Entonces, postergar que no venga la persona del Espíritu Santo, ¿será que es un desaire al Espíritu Santo? Yo creo que es un desaire al Espíritu Santo, porque no está anhelando que la persona del Espíritu Santo llegue. Una persona arrepentida va a anhelar el bautismo. Ya casi terminamos. Es muy importante esta enseñanza, porque vamos a ver que el final de la enseñanza es para nosotros, todos, para todos nosotros, los miembros del ministerio Abba Padre. Número 7. Una vez que la persona nace de nuevo a través del agua y el Espíritu, como dice Juan 3, viene la continuidad, o sea, hay que darle seguimiento. Pero la persona también tiene que entender que tiene que poner de su parte para que ese seguimiento se dé o exista. Porque no es que ya llegamos, no, nadie ha llegado. La Biblia dice que el mismo apóstol Pablo dijo, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, sino que olvidando lo que queda atrás, ¿verdad? Me pongo en mi vista en lo que viene adelante, o sea, que la meta está adelante, pero hay que moverse, o sea, porque la redención es gratuita, la justificación, pero la santificación ya nos toca a nosotros. ¿Y cuál es la parte que sigue? La continuidad, hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Hay que enseñarle a través del estudio de la sana doctrina. Las clases de estudio bíblico son necesarias, no son recomendadas o recomendables, son necesarias. Porque ¿cómo se va a hacer un discípulo si no hay tiempo para discipularlo? O si no hay quien lo discipule, o si no quiere que nadie le enseñe,
porque hay uno de los ministerios llamado maestro, ¿verdad? Eso está en el libro de Efesios. Hay ministerios y hay operaciones, pero uno de los ministerios es el de maestro. La sana doctrina es lo que sana una iglesia enferma. Hay gente que dice, es que la iglesia está enferma. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿La dejamos que se muera? ¿Le ponemos una curita? ¿O no le ponemos nada? Y la dejamos que se muera. No, la sana doctrina es lo que sana a una iglesia enferma. ¿A dónde dice eso? Está escrito en las 7 cartas de las iglesias o a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3, porque el cuerpo, como cuando una persona le da gripe y da síntomas, fiebre, tose, le duele la garganta, etcétera, una iglesia enferma da síntomas. Ahora, ¿dónde está la lista o la información para ver qué síntomas o qué enfermedad genera X síntomas y cómo se cura? En las 7 cartas a las iglesias. No es posible sanar a una iglesia enferma dándole remedios paliativos. Lo paliativo es al síntoma, no a la raíz del problema. Y ahora está repleta la Tierra, el planeta, de doctrinas paliativas, donde le dicen al paciente lo que el paciente quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Porque el objetivo de un doctor es curar al enfermo, no hacer lo que se sienta cómodo mientras se muere, teniendo la medicina uno en la gaveta o en el bolsillo. La sana doctrina saca de raíz la enfermedad, no la disfraza ni la encubre, la descubre. A través de los estudios bíblicos también es que nos llegamos a conocer por nombre. La palabra conocer en hebreo, de hecho, es muy interesante. Creo que es la palabra yadá. Y también significa relaciones de pareja, como un matrimonio, ¿verdad? Y la Biblia dice que José no conoció a María hasta después de que nació el Señor Jesucristo. Y no es que no la conocía de vista, ni sabía cómo se llamaba, está hablando de la intimidad. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a conocer las ovejas del ministerio si no tenemos comunión con las ovejas? De una manera personal. Y es cuando nace el compañerismo, la confianza de pedir un favor o una oración. Esa confianza se tiene que ir construyendo. Por eso la Biblia dice que somos un edificio. ¿Cómo voy a tener yo confianza de pedir un favor, de que oren por mí si no conozco a nadie o nadie me los ha presentado? En cambio, con la relación, ya yo sé de qué se trata la persona, cómo piensa, ¿verdad? ¿Qué necesidades tiene para yo poder orar por la persona? Y si tengo con qué ayudarle, ayudarle. ¿Por qué? Porque ya tenemos comunión, conocemos su situación, sus necesidades. Por ejemplo, cuando un bebé nace, y es un ejemplo gráfico del nuevo nacimiento, ¿verdad? Los bebés cuando nacen se descubren sus pies y ahí ve uno el bebé, ¿verdad? Metiéndose el pie en la boca. No sé a cuántos meses, o la bebé, ¿verdad? Pero lo hacen, pero antes no sabían. Ya después, ¿verdad? Todo lo van como descubriendo, las manos. Empiezan a observarse las manos y mira, ¿verdad? Como que yo tengo manos y las mueven y empiezan a descubrirse ellos mismos, orejas, el pelo, ¿verdad? Ellos no sabían que tenían esas partes, pero la empiezan a descubrir. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, hay que conocer las partes del cuerpo de la iglesia, hay que conocer a las personas que conforman el cuerpo de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos una unidad con diferentes miembros. Está en 1 Corintios 12. Pero si no tenemos comunión, ¿cómo vamos a hacer un cuerpo? ¿Cómo hacer un ejército? ¿Acaso un ejército se entrena ¿verdad? ¿Cómo se llama? Correspondencia. No, un ejército se entrena en la práctica y el soldado conoce al compañero y conoce ¿verdad? ¿Quién es el general? Es Jesucristo. Él es el general del ejército, es el dueño de todo. Entonces, así es como Dios lo planeó. El tener comunión con los hermanos es fundamental. Yo necesito de usted y usted necesita de mí. Oramos los unos por los otros. Ya yo sé que si fulano o sutana tiene una necesidad, yo no voy a esperar a que me pidan ayuda. Yo sé que necesita la ayuda porque yo conozco a la persona.
y me interesa la vida de la persona. Eso es lo que la Biblia dice, es el plan de Dios en la iglesia. En cambio, un cuerpo sin coordinación se cae o no funciona adecuadamente. Por ejemplo, el Ministerio de Padre, ya contamos, gracias a Dios, con el Ministerio de Oración e Intercesión Jime. Bueno, nos reunimos los miércoles a las 6 de la tarde, todos los miércoles, a partir del miércoles anterior. Y vea qué interesante, porque en lo personal, a mí me llama la atención, porque a través de un chat ya uno empieza a conocer algunas de las necesidades de los hermanos y de las hermanas del Ministerio a Padre, como las águilas. Qué interesante, porque el Señor es el que lo puso. Y es hoy el Señor el que puso esta prédica, para que meditemos de que, mira, sí es cierto. Me llamó la atención de que ahora que doña Jamie tuvo, ¿verdad? Ese evento de salud, como todos los miembros de la congregación nos pusimos a orar e interceder y teníamos un sentimiento, ¿verdad? De que Dios guarde, ¿verdad? Le pase algo a doña Jamie. Bueno, Dios guarde le pase algo a cualquiera de nosotros. Entonces, eso es porque ya la conocemos. Porque sabemos quién es, sabemos cómo piensa, sabemos lo que hace, sabemos que es parte del ministerio. Y todos somos parte de un ministerio. Entonces, teniendo comunión es cuando uno se mete, ¿verdad? Porque le nace por amor al prójimo, porque ya nos conocemos, de que hay que ayudarle al hermano o a la hermana a orar para que salga de eso, como un ejército en batalla. Pues gloria a Dios por eso, porque Dios todo lo hace perfecto. Donde se mueve el Espíritu Santo, todo lo hace el Espíritu de Dios. Y en eso tenemos convicción, todos, creo yo, de que en el ministerio de Padre como las águilas se mueve genuinamente la presencia manifiesta de Cristo. Entonces, este foro que se hizo, no se hace, creo que el 28 de agosto, ¿verdad? Ha hecho que nos unamos como un ejército unido para orar, para pelear, porque ha habido tanto ataque o cierto ataque en lo individual, porque el enemigo no quiere que nos unamos como un ejército unido para pelear. Él es experto en diluir, en separar, en crear división. Vea qué tan importante fue para el apóstol Pablo el contar con hermanos que le estaban dando ánimo. Por lo menos se alegró de verlos. Hechos 28, 14, 15. Aquí Pablo venía saliendo del naufragio, donde lo mordió una serpiente y de todo le pasó. Pero bueno, el Señor lo salvó. Pero dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma. Ojo que les rogaron a que se quedaran, no les rogaron a que se fueran. O sea, querían que se quedaran, no que se fueran. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Por qué? Porque estaba desalentado, estaba desanimado. Venía saliendo de un evento, ¿verdad? De un naufragio. Pero al ver a los hermanos, le dio gracias a Dios, sintió alivio, sintió gozo de ver a los hermanos y cobró aliento. Y eso está en la Biblia, en Hebreos 10, 24, 25 dice, consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya viene, el Señor viene, sí, ya viene. Entonces tenemos que exhortarnos, que es convencernos con palabras para hacer algo. Uno exhorta, una exhortación es convencer con palabras a que se haga o se deje de hacer algo. Entonces hoy el Señor nos está exhortando con palabras de que Él, el ministerio Jime, lo mandó Él a abrir ya, porque ya es hora de que el cuerpo de Cristo o la congregación, la iglesia, va Padre como las águilas, tenga ese brazo armado de oración e intercesión, que es parte del ejército, ¿verdad? Que nosotros somos parte para poder orar los unos por los otros de una manera ordenada, ¿verdad? Y coordinada, como un cuerpo cuando camina, ¿verdad? El cuerpo camina cuando todos los miembros están coordinados y ordenados. Entonces,
no es una casualidad que estemos nosotros desarrollando por órdenes del Señor el Ministerio de Intercesión y Oración, GIME. Ok, veamos un poco de estadística, ya casi terminamos. ¿Qué motiva a las personas a congregarse? Ok, este es un dato sacado de iglesias cristianas en Estados Unidos. No tengo el dato de aquí, pero digamos que puede ser utilizable para nosotros. El 50% de las personas dicen que les gusta congregarse cuando hay un ambiente de compañerismo. Nuevamente, ¿cómo se alcanza el compañerismo? A través de conociendo a la persona. ¿Cómo una persona se convence de que Jesús es real? El libro de San Juan dice que está escrito para que la gente crea quién es Jesús, para que lo conozca. Es como a veces uno le quiere predicar a una persona que tiene una doctrina muy arraigada a orar a través de otras personas que no de Jesús. Y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo, verdad? Para que por lo menos haya una segunda prédica y no cortemos en la primera. Bueno, hablemos de Jesús. Porque algo que tenemos en común con la mayoría, ¿verdad? De los que practican otra doctrina a nivel nacional es que si creen que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, entonces metámonos en el libro de Juan. Leámoslo juntos. Porque a través de conocer a Jesús, porque no lo conocen, ¿verdad? Entonces se van convenciendo de que si Juan es cierto, Mateo también, y Marcos y Lucas, y entonces los mandamientos son ciertos, y también lo que dice el resto de la Biblia es cierta. Pero estamos entrando en un terreno en común, ¿verdad? Que es el que Jesús es el Hijo de Dios. Nuevamente, volviendo al tema de qué es lo que motiva a una persona a congregarse, es el ambiente, que siente alegría de ver a los demás en ese lugar. Y también ve alegría en los rostros de la gente que lo recibe o la recibe. Eso es el 50%. El 15% se congrega, por lo menos en Estados Unidos, por los programas que tiene una iglesia, por, digamos, ministerio de ayuda a las personas necesitadas, si hay programas, ¿verdad?, de ayuda comunitaria, etcétera. Digamos que son como, bueno, no son como, la Biblia dice que hay operaciones, ¿verdad? Hay diversidad de operaciones. Bueno, si hay un programa de ir a hacer misiones a casas, yo puedo decir que hay gente del ministerio de padre que le gusta ir a misiones. A don Aldo le gusta ir a misiones. Pablo, ¿verdad? Y Leonor, que son copastores, les gusta ir a misiones. A Esteban, Juan Carlos, yo sé que le gusta ir a misiones. Entonces, esos son programas, como que vamos a una misión. Esto hace que la gente quiera congregarse, o que vayamos juntos a una misión. Muy interesante, la ubicación cada vez va perdiendo más fuerza, en el sentido de que no es un porcentaje tan alto, que la gente dice, bueno, es que voy a congregar de donde me quede cerca, ¿verdad? Y solo el 7% por denominación. Ok, ahora vamos a ver el tema del compañerismo y el tema de la ubicación. Y vamos a poner un ejemplo, ok. Nosotros, cada uno de los que estamos viendo y escuchando la prédica, tenemos amigos o amistades. Y la mayoría de los amigos o amistades que uno va haciendo desde que nace hasta hoy, de algunos se van del país, otros viven en otras provincias, entonces uno no es que agarra un mapa, ¿verdad?, del barrio donde vive y dice, bueno, con una cuerda, voy a hacer un círculo de 20 kilómetros a la redonda y yo no voy a tener amistad ni comunión con nadie que no esté cerca de mí, a 20 kilómetros. No, eso no aplica en el tema de cuando uno quiere ir a ver un amigo o la familia, hay gente que agarra un avión, ¿verdad? No es que se olvida de esa persona, aunque viva lejos, sabe que es parte de la vida de uno, ¿verdad? La gente va en avión, o en bus, o en barco, o agarra un caballo, o una yegua, lo que sea, y va y visita a los amigos de la familia. Entonces, ¿uno tiene amigos solamente porque viven cerca? No, eso no es cierto. Ahora hay personas que se aventuran a ir a una congregación solo porque le quedas más cerca, sin saber y sin conocer la doctrina y sin saber el fruto, ¿verdad?, que ha dado esa congregación o esa doctrina. Sí, tienen que investigar, por supuesto, ¿verdad?
Pero, ¿y a dónde entonces está la comunión con los hermanos? ¿Qué pasa si a mí me trasladan? Bueno, a mí no, pero a una persona la trasladan a otra provincia. No, la iglesia de la época de los apóstoles viajaba, se iba a Antioquía, se iba, ¿verdad?, para Galacia, se iba más al norte, ¿verdad?, donde estaba Éfeso, volvía a Jerusalén, viajaban para verse, tenían comunión, aunque estuvieran lejos, se reunían porque querían verse. Pablo se lo pasa diciendo, en todas las cartas Pablo dice que quería verlos. No les dice, bueno, como estamos muy lejos, ustedes vayan allá y ya, hasta ahí llegamos. No, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Cómo se va a fortalecer una relación entre hermanos en la congregación? Y si cada uno jala para el lugar donde le quede más cerca. O estar yendo a dos lugares al mismo tiempo. O sea, tampoco, eso no es lo que dice la Escritura. Pero bueno, vemos que el 50% de las personas son motivadas a congregarse por la relación que se tiene entre los hermanos. Obviamente revisando siempre la doctrina que se está enseñando. Porque la iglesia es de Jesucristo, no es del que está funcionando como pastor o como siervo de Dios, ¿no? La Biblia dice muy bien en la carta de Éfeso, ¿verdad? Que si la persona se le olvida su primer amor, la Biblia dice que Jesús mismo quita el candelero de su lugar. Se lleva el Espíritu Santo y hasta ahí llegamos. Por eso es que lo más importante es si está o no está la presencia manifiesta de Cristo. Ya que si no está el Espíritu de Dios presente, lo que se hace no sirve de nada. Es como celebrar una fiesta a una persona que no llegó o que no está. Y en el nombre de esa persona vamos a estar haciendo cosas y ya él no está. No, eso es otra cosa, ¿verdad? La Biblia dice muy claro de que todo lo que hacemos es para resaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. Entonces, este porcentaje quería compartírselo yo. ¿Por qué? Porque el compañerismo y la amistad y la relación entre hermanos se va fortaleciendo con la comunión. Y ya uno siente que le hace falta a la persona. Ya siente uno, hace rato que no veo a fulano, ya dan ganas ya yo quiero ir a verlo, o a ver a la familia, X o Y. No estoy hablando de mi familia biológica. Por supuesto que hacen falta, ¿verdad? Pero Jesús mismo lo dijo, ¿verdad? Que mi madre y mis hermanos son los que hacen los que escuchan a Dios y hacen su voluntad. Y es cierto, hay más afinidad muchas veces con hermanos en Cristo que con hermanos biológicos, porque no estamos en el mismo espíritu. Ok, esta es la última filmina. La parte número 8 es la mayordomía, que sería la vida de los primeros cristianos, desde el versículo 43 hasta el 47. Lo voy a leer. Esperen para ver. Sí. Ok. Dice la vida de los primeros cristianos. Pedro habló de la mayordomía. ¿Qué significa la mayordomía? Es cuidar algo. Por eso el Señor dice, ¿verdad? En el libro de Mateo 25, que y pone ejemplos de que el dueño de la casa se va y deja a alguien encargado. Eso es como un mayordomo. O sea, está dejando a alguien encargado. ¿Encargado de qué? Está en Mateo 25. Entonces, Mateo 24, perdón, y habla del siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Eso es un mayordomo, es una mayordomía. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí dice que tenían todas las cosas en común, y eso no fue permanente, eso fue una etapa que se vivió en la iglesia inicial. Ya después vemos que Pablo
habla acerca, ¿verdad?, de la ofrenda para los santos y todo eso. Pero el principio de cuidarse unos a otros es lo que la Biblia dice. Y dice al final, ¿verdad? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, nosotros somos ese lugar. Tenemos que convertirnos en el lugar donde Dios mande a ovejas que vienen perniquebradas, descarriadas, o impíos, ignorantes, o ¿cómo se llama? Personas que no conocen absolutamente, o que vienen de otras doctrinas y nunca ven resultados, ¿verdad? Para que el Señor los ponga en una iglesia donde van a recibir lo mismo que estaba dando la iglesia de Hechos 2 y de ahí en adelante. Todo lo que nosotros tenemos aquí en la tierra no es de nosotros. La casa donde vivimos, el dinero, los bienes materiales, nadie se va a llevar nada en el arrebatamiento. Nada, ni la ropa se va a quedar aquí. Entonces, ¿de quién es todo lo que tenemos? Es de Dios. Es parte también de lo que hay que enseñarle a la persona, que lo que uno tiene que estar dispuesto para la obra en común del ministerio, voluntariamente, obviamente. Si no quiere o si no siente gozo al hacerlo y es obligado, mejor no hay que hacer, no de nada, porque Dios no ocupa nada de uno. Pero nos van a medir por eso, sí, están en las parábolas de los talentos. Dice, en un lugar donde hay muchos inconversos, una iglesia que opere como la iglesia Libro de Hechos es un arma que Dios usará para añadir las personas que Él quiere salvar. Es un oasis, es un lugar de restauración, ¿verdad? Pero tenemos que analizar si estamos operando y actuando como actuó la iglesia ahí mencionada. Entonces, nuevamente, ya para terminar, ¿para qué existe una iglesia? La razón no es complicada en lo absoluto. Número 1, para exaltar al Salvador. Número 2, enlistar y preparar a los santos para la obra del ministerio. Por eso es importante la comunión, porque es un cuerpo funcionando para la obra que Jesús nos dejó. Y, por supuesto, evangelizar a los pecadores. Voy a orar y ya le paso la palabra a Esteban. Esto nos debería emocionar a todos, que vamos a esperar por la iglesia del Libro de Hechos, con el fuego del Espíritu Santo, con la autoridad y la unción del Espíritu Santo, para que las personas que quieran verdaderamente conocer al Dios de la Biblia se acerquen. Pero nosotros tenemos que ser genuinos y auténticos. Y hay que darle gracias a Dios, si es que vamos a hacer lo que debemos hacer. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes a ser parte, Señor, de esta visión, Señor, que la Biblia dice que esa es la iglesia verdadera, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener esa misma visión, Señor. No queremos ser, Señor, haraganes con lo que nos has encomendado. No queremos ser, Señor, solamente calientacientos, Señor, en una congregación y hablar solo de la boca para afuera, Señor, y no estar haciendo lo que tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, a tener, Padre del cielo, el deseo por predicarle a las personas que no te conocen y a tener esta misma visión que tú tienes. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que pongas, Señor, tu mano sobre la congregación, Abba Padre, como las águilas, y que este ministerio traspase las barreras denominacionales, Padre del cielo, o de cualquier tipo que haya, para que nosotros seamos un lugar, Padre Santo, donde tú envíes las personas que quieras añadir a la iglesia, que es una sola, Padre Santo. Así lo declaramos en fe, en el nombre de Jesús. Amén. Ya le paso a Esteban la palabra. Y muchas gracias. Muchas gracias, Fabio, por la palabra y la enseñanza del día de hoy. Señor Jesús, gracias por este Shabbat, Padre Celestial, que ya está finalizando. Ponemos en tu presencia y en tus manos esta nueva semana que ya está iniciando, para que sea una semana de bendición, de buenas noticias, Señor, en la que podamos agradarte, Señor, con nuestra forma de vivir. Gracias porque nos has revelado tu palabra, tu verdad, Señor, para formar parte de ese cuerpo, Señor, de esa iglesia verdadera, Señor. Gracias porque nos has enseñado a saber cómo identificarla, Señor, y para que podamos siempre
guiarnos y estar en ese sentido, Señor, en ese mismo sentir, en un mismo cuerpo, Padre Celestial. Te pedimos, amado Señor, que cuando vengas por tu iglesia, Señor, seamos hallados dignos de irnos contigo, Señor, y por nada del mundo nos dejes aquí en la tierra, Señor. Y finalizo con la oración que dice que Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer el rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Pónganos en nuestro corazón paz, Señor, y bendícenos en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que pasen una feliz semana a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego a todos, bendiciones. Recordarles el miércoles Gracias, hasta luego. la oración del Ministerio Jim. Hasta luego, buenas noches, bendiciones. Esteban, sería muy importante que le digas a Fabricio, a las personas que no se conectaron el miércoles, para que más o menos tengan la dinámica de cómo es el Ministerio Jimmy ahora los miércoles. Esteban. Y otra cosa, se ve muy bien con anteojos, muy intelectual y muy... Es cierto, es cierto. Gracias. Sí, recordarles, ¿verdad? Que los días miércoles a partir de las 6 de la tarde nos estamos reuniendo en oración, el Ministerio Jime, donde estaremos orando todos en un mismo espíritu, en un mismo cuerpo, por todas las peticiones que a lo largo de la semana estarán llegando a través del chat del WhatsApp. Y ahí están todos cordialmente invitados para que se puedan conectar. Sería de forma virtual igualmente. Y ahí se les invita para que podamos presentar nuestras peticiones de oración y también orar unos por otros. También recordarles que el próximo fin de semana, si Dios lo permite, estaremos en la reunión presencial.